Capítulo 11. Las formas de instalación. El que más y el que menos ha conocido a una persona que está aprendiendo nuestro idioma, que todavía no lo domina, y que emplea expresiones del tipo yo ser contento de conocer a tú. Y es que el español diferencia 4 verbos que no distinguen la mayor parte de las lenguas, a saber, ser y estar y tener y haber. Precisamente estas distinciones son particularmente útiles para la razón vital, pues permiten poner al descubierto aspectos fundamentales de mi vivir. El verbo ser hace referencia a la consistencia de algo. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Y ese algo puede ser real, como una piedra, o irreal, como una idea o un ente de ficción. Por ejemplo, un grifo es un animal mitológico, mitad águila y mitad león. Sin embargo, el verbo estar hace referencia a la presencia en la realidad, inclusión en un lugar, que puede ser permanente o transitoria. Ojo, porque estar no supone necesariamente un estado o afección pasajera y sin radicalidad, frente a la permanencia que denota el ser. Ciertamente ese puede ser uno de los sentidos de estar, pero no el único. Estar es ante todo y, como se ha dicho, presencia real. El Padre Nuestro arranca diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no se va de los cielos nunca, entre otras cosas porque, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿dónde está la corte? ¿Dónde está el rey? Así pues, donde está Dios están los cielos. Sin embargo, lo que se denota es su presencia real en los cielos, por eso está en ellos. Tal vez Alicia es la de la tez pálida, pero si Alicia está pálida, entonces es real. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la vida humana? Pues que, como hemos ido viendo, esta es circunstancial, se realiza en vista de una circunstancia concreta, real. Mi vida es el ámbito o dónde en que estoy. Pero no es un estar al modo de las cosas, no es un estar espacial, ni siquiera temporal, sino que lo que estoy es viviendo. No estoy simplemente vivo, sino que estoy viviendo, haciendo algo en mi vida. Como se ve, se trata de un discurrir, no de un instante o de una actualidad. Y no es que la vida no acontezca en el presente, pero lo hace en un flujo que parte del pasado y se proyecta al futuro. Si no se tiene en cuenta esto, la vida resulta ininteligible. Así pues, la estructura que tiene mi estar viviendo no es estática, por ejemplo de tipo espacial, como decimos, sino biográfica, narrativa. Y no se trata tampoco de estar en una situación concreta, pasajera, sino que lo que aquí nos interesa es el modo en que me encuentro arraigado en mi vida. Es a lo que Marías llama instalación. Dice Marías, me encuentro de cierta manera, es decir, estaba ya haciendo algo y a la vez siendo algo. Nunca parto de cero. A lo que queremos darnos cuenta resulta que ya estábamos viviendo. A este respecto hay un fragmento en Momo, de Michael Ende, que ilustra muy bien este hecho. Varias personas están interrogando a la niña y una le pregunta, ¿cuándo naciste? Momo se quedó pensativa durante unos instantes y finalmente dijo, hasta donde me alcanza la memoria siempre he existido. Nos encontramos ya de cierta manera, instalados en una corporeidad, en un sexo, en una lengua, en una familia. Son circunstancias en las que estoy, desde las que hago mi vida. Hago aquí un pequeño alto para aportar una reflexión personal. Vamos viendo el sentido que tiene el término instalación en el pensamiento de Marías. Es mi manera de estar en el mundo, mi modo de asentarme en la vida. De todas formas, particularmente creo que habría 2 términos que probablemente habrían sido más adecuados para expresar esta idea. A fin de cuentas, instalar transmite cierta impresión de lugar, de espacio físico, y precisamente Marías insiste en que no se trata de este tipo de instalación espacial, sino biográfica o vital, dentro de la cual naturalmente se incluye la corporeidad o espacialidad. Pues bien, el primero de esos términos que propongo, que me parece más clarificador, es el de consistir. La palabra consistir procede del latín, del término consistere, que significa detenerse totalmente o echar raíces. Y no es precisamente esto a lo que alude Marías. No estamos hablando de estar radicado o echar raíces en mi vida. ¿Cómo se entiende mejor? ¿Yo estoy instalado en mi corporeidad
o yo tengo una consistencia corpórea. A mí me parece que lo segundo, aunque ambas apuntan al mismo hecho. No obstante, en este caso el término consistir tiene un inconveniente claro, y es que Marías lo aplica para otra cuestión, en concreto cuando se refiere al modo en que se me presenta el ser. Cuando yo digo lo que algo es, aludo a su consistencia. Decir que el viento es el aire en movimiento significa que el viento consiste en ser aire que se está moviendo. Alude a su mismidad. Por eso emplear el término consistir podría dar lugar a equívocos. Veamos pues el otro posible término. Este sería condición. La condición es el estado en que se halla alguien o algo, también la naturaleza o propiedad de las cosas. Pero si atendemos a su etimología, vemos que tiene su origen en dos vocablos latinos. El primero es conditio conditionis, que procede del verbo condicere. Esto es, convenir, señalar, acordar. Así pues, condición sería la situación que se ha convenido o acordado. Dicho de otro modo, el estado a que se llega por acuerdo. El otro vocablo del que deriva condición es conditio conditionis, que es condimento, aditamento. Según el diccionario etimológico castellano en línea, esta palabra conditio fue usada en el latín tardío con el valor de aditamento que entra a formar parte de una cosa y sin la cual la cosa no puede darse. Si hacemos un poco de memoria, en el número 8 de esta serie, que corresponde al capítulo número 5 de la antropología metafísica, veíamos que el término sustancia es una traducción del griego hipóstasis, lo que está debajo, y que dicho vocablo estaba pensado para las cosas, las cuales poseen una consistencia, una manera de ser definida y acabada. Por eso era problemático aplicarlo a la persona que no es cosa alguna, sino que está viviendo, acaeciendo en vista de su proyecto. Aludíamos también al libro Persona del propio Marías y cómo en él se fijaba en otro término griego que también es sustancia, pero que posee otras connotaciones. Nos referimos a usía, entendida como haber, hacienda, son los bienes de que uno dispone. Este enfoque de sustancia sí sería válido para la realidad personal, pues ésta posee una circunstancia, una corporeidad, unas experiencias, que son nuestros saberes. O dicho de otro modo, nuestras prendas, los ingredientes que nos conforman, nuestros condimentos, conditio conditionis, vamos, nuestra condición. Así que yo me planteo, ¿no habría sido mejor emplear el término condición, matizando su significado, que el término instalación? En todo caso, trataremos de ser fieles a la terminología de Marías, para así ajustarnos mejor a sus textos. Continuamos. Decimos que partimos siempre de una instalación en que estamos, que nos hallamos inmersos en el discurrir de nuestra vida, provistos de una condición concreta en que estoy instalado. Nuestra vida, por muy compleja que sea, es una operación unitaria, tiene una unidad. Otro tanto sucede con nuestra instalación, que es la forma radical como me encuentro. Ojo, aquí no se trata de cómo me encuentro anímicamente o psicológicamente, o si estoy bien o mal. Esta es solo una vertiente de mi instalación. Se trata de cómo me encuentro vitalmente, desde dónde hago mi vida. La instalación es unitaria, escribe Marías, pero no simple, es pluridimensional. Se articula en varios niveles y direcciones, por eso es una estructura, y por ello se puede analizar. En gran parte, la vida consiste en el análisis de esa instalación. Conviene aclarar que no se trata de un análisis intelectual o teórico, sino de aquello que llamábamos teoría intrínseca, de cómo me entiendo yo y entiendo la vida. Cuando me proyecto, y ya hemos visto que vivir es proyectarme, me estoy apoyando en esa instalación, en mi condición. No quiere decir que tenga presentes en mi mente cada uno de sus ingredientes, sino que simplemente parto de una condición asumida. Por ejemplo, mi condición de varón de determinada edad, que habla y piensa en español, etcétera, etcétera, pero todo eso unitariamente. En el anterior capítulo distinguíamos la estructura analítica, que corresponde a la vida personal, de la estructura empírica,
que da encaje a esa estructura analítica atendiendo a la realidad concreta de mi ser hombre. Pues bien, a la estructura analítica le pertenece que la vida humana tenga instalación. Pero no va más allá de esta necesidad. Es la estructura empírica la que concreta cuál es esa instalación, en qué consiste, y por eso su conocimiento solo es accesible a la antropología. Ya hemos dicho que nos encontramos en una instalación desde la cual hacemos nuestra vida, o si se prefiere, nos hallamos en una condición o con una condición desde la cual nos proyectamos. Pero no se trata de un mero dato que nos define de forma absoluta, no se trata del ser, de una realidad acabada, sino que posee múltiples elementos inabarcables en su integridad, entre los que se dan tensiones dinámicas. No se limita a ser, sino que está siendo, se está haciendo. Para mostrar más visualmente esto que estamos tratando de explicar, vamos a echar mano de una cita literal de Marías. Dice así: este sistema general de instalación es, en diversas dimensiones, espacial, físico, biológico, psicológico, social, histórico, etc. Pero sería un error analizarlo en esa perspectiva, que le es ajena, que está obtenida desde el punto de vista de las cosas. La instalación es de mi vida, y por tanto la única perspectiva propia y adecuada es la biográfica. Desde ella, lo que es unitario puede parecer múltiple y diversificado en la medida en que funcionan en esa forma de instalación múltiples cosas. Por ejemplo, la instalación lingüística. Intervienen en ellas desde la espaciosidad y el medio físico en que se propaga el sonido hasta las estructuras anatómicas del cuerpo humano que hacen posible la fonación y la audición, las psíquicas o psicofísicas, que permiten pensar y decir, las fonéticas y musicales del fenómeno del lenguaje, las históricas, etimológicas y semánticas de cada lengua concreta, las lógicas que regulan el sentido de lo que se dice. No cabe mayor complejidad. Biográficamente, por el contrario, la instalación lingüística es simple y concreta. Yo estoy instalado en una lengua y desde ella vivo e interpreto la realidad, poniendo en juego multitud de recursos que no me son presentes, que para mí no tienen realidad y que en esa medida son irrelevantes. Dicho de otro modo, mi instalación es aquello que tiene significación biográfica o personal para mí. Por ejemplo, yo estoy instalado en la lengua española en la cual pienso y me comunico. Los elementos que se ponen en juego para que esto sea posible, la anatomía de mi boca y oído, mi sistema neuronal, los componentes históricos que han producido esa lengua a lo largo de la historia, etcétera, etcétera, no integran la realidad biográfica de lo que yo hago. Yo lo que hago es hablar con alguien en mi lengua o pensar en la misma. Si yo estoy enamorado de Juanita, no puedo decir que estoy instalado en la generación de tal hormona o en la dilatación de mis vasos sanguíneos o en otras cosas similares. Lo que estoy es enamorado. Esa es mi condición y no otra, y no los componentes, materiales o procesos que lo hacen posible. Y cuando atiendo a esos elementos aislándolos o haciéndolos intervenir a destiempo, en vez de dar luz sobre la realidad que pretendo interpretar, la oscurezco. Dice Marías: las formas de instalación son a veces de tal generalidad que se confunden con la condición humana, la corporeidad, el sistema de la sensibilidad, la susceptibilidad al dolor. Pero añade Marías, hay otras formas de instalación que podemos llamar intrahumanas que modifican y diversifican la estructura empírica. Dicho de otro modo, hay elementos de nuestra condición humana que se dan pero de forma disyuntiva. Todos los poseemos, pero de forma diferente. Por ejemplo, la condición sexuada. Somos personas, pero persona hombre o persona mujer. No se es persona sin más, de forma sexuada, abstracta. La edad. Siempre estamos en una edad desde la cual hacemos nuestra vida. La lengua, que es nuestra primera instalación mental, no solo mental, en la realidad, que determina la estructura de nuestro mundo. En definitiva, que nuestra instalación está compuesta de múltiples elementos que interactúan dinámicamente. Al hacer esta enumeración, Marías introduce una observación entre paréntesis que resulta significativa. Dice así: el marxismo, que en su última entraña es profundamente reaccionario, con una dimensión radical de arcaísmo, ha intentado hacer retrotraerse la instalación superficial que es la clase social a la condición de instalación radical, mediante la mitificación del proletariado
y su opuesto el burgués, no como lábiles situaciones sociales, sino como formas irreductibles e inmodificables del humano. Aquí no me interesa tanto la crítica al marxismo como la distinción que deja caer Marías entre instalación superficial, que tendría un carácter lábil, caduco, débil, pasajero, como es la clase social, de la instalación radical, que conforma nuestra condición humana, como pueda ser nuestra condición sexuada. Lo dejo aquí apuntado.